Con todo gusto. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Diálogo Abierto, un producto de Evolución Radio Comunitaria y la Coalición de Medios Digitales. Recuerden, somos 34 medios y cada día vamos creciendo. Si quieren tener su medio de comunicación, pues súmense a la red de Evolución Radio Comunitaria y con gusto iremos creando sus radios en cada barrio. Al igual que ya tienen una radio establecida y quieren tener programación, pues este es su espacio en donde ustedes podrán dar a conocer muchos de nuestros programas y contenidos que aquí en la Coalición de Medios Digitales y Evolución Radio Comunitaria se están diseñando. Recuerden, tenemos programas para todos. Bueno, muy buenas noches. Esta noche nos acompaña un invitado, un candidato a la Asamblea Nacional, con quien vamos a conversar temas interesantes sobre la seguridad social. Antes de eso, vamos a darle la bienvenida. Muy buenas noches, bienvenido, abogado Francisco Vergara. Muy buenas noches, bienvenido. ¿Puede presentarse, por favor? Buenas noches, un saludo fraterno a todos quienes nos ven y nos escuchan en el programa Diálogo Abierto. Realmente soy abogado, soy doctor en jurisprudencia, tengo una maestría en economía, tengo maestría en contratación pública y modernización del Estado, pero la verdad es que todo el mundo me dice Pancho. Ese es como todo el mundo me conoce, entonces prefiero que me digan con toda confianza Pancho, ¿no? No tengo ningún problema. Es más cómodo y se me hace a mí también más fácil y más familiar. El tema que Ok, vamos, siga, por favor. el tema que habíamos quedado en conversar es el tema de la seguridad social en el Ecuador, que es un tema muy amplio, muy complejo, pero que lo que realmente se necesita es voluntad política y manos limpias. Ese es un tema que realmente me apasiona y que tiene una incidencia muy fuerte porque recuerde que son más o menos 3.500.000 afiliados a la seguridad social porque están todas las personas que tienen un empleo, un trabajo en el sector público y en el sector privado. Y son más de 700.000 pensionistas. Entre ellos, entre los afiliados me encuentro yo, entre los pensionistas se encuentra mi madre, mi suegra, entonces son de pleno interés para mí. Gracias. Bueno, el tema del día de esta noche, como lo había mencionado el doctor Pancho, para ya saben, para todos los amigos lo pueden decir Pancho, es la seguridad social. En muchos casos la previsión social. ¿Qué es la previsión social? Un sistema de seguro de salud que garantiza a la población contra costos de la previsión sanitaria. Algo que se ha venido haciendo hace mucho tiempo. ¿Cuáles son las deficiencias o las virtudes de este gran proyecto a nivel nacional? Es lo que el día de hoy vamos a tratar y qué es lo que se debe solventar en estas necesidades. Para eso les invitamos a que compartan, comenten y nos digan las preguntas que les gustaría que en este segmento, en este programa se les realice al doctor Francisco Vergara. Bueno, doctor Francisco, nos ha dicho que, bueno, esto nos dice que es un sistema de seguro de salud. ¿Para qué sirve este sistema de seguro de salud? Ya que muchas personas, más del 60% de población, no tiene un seguro social, ya que no tiene un trabajo fijo. Y al no tener un trabajo fijo, muchos desconocen para qué sirve este seguro social o para qué aportan muchas personas, ya que pasado antes de los 6 meses ninguna persona puede hacerse atender. Muchas de las personas que están en trabajos esporádicos jamás llegan a utilizar ese seguro social. Entonces, coméntenos, ¿cómo funciona este seguro social en sus inicios o en las primeras etapas de la afiliación? A ver, la seguridad social no es solo salud. Es algo mucho más grande y que tiene varias, por lo menos en el Ecuador, manejado por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, varios tipos de seguro. Sí, uno de ellos es el de salud, pero también tenemos el que cuando ya cumplimos todos nuestros años de aportes y llegamos a esa linda etapa de la jubilación, tenemos las pensiones. También tenemos un seguro que se conoce como de riesgos del trabajo, que cuando tienes un accidente, ¿sí? Tienes la incapacidad por salud, por la situación que fuera, en el trabajo, la oportunidad
hasta por el embarazo, de que te cubran la falta de remuneración que tienes en esos momentos por dejar de trabajar. Y el otro segmento que tenemos, por su supuesto, y que es uno de los más importantes, es el seguro social campesino. Entonces, realmente es muy amplio y está segmentado. Actualmente, todo empleado ecuatoriano que trabaja para el sector público o trabaja para el sector privado, tiene que aportar hasta llegar a un valor del 21% de su remuneración. No solo el empleado, es algo que se le comparte entre el empleador y el empleado. Entonces, dicho esto, es una obligación compartida. Yo vengo de la pequeña y mediana empresa, de la pequeña y mediana industria. Yo soy de esas personas que hace de gerente cargador. Como más del 90% de las personas que tienen alguna actividad económica en el Ecuador. En el Ecuador somos del 90% de las personas que estamos en la microempresa, en la pequeña y en la mediana. Y para mí es un tema de muchísimo interés, el tema del trabajador, porque lo que más se genera en la pequeña y mediana empresa es, no solo son camisas, no solo son chompitas o zapatos o alimentos, lo que más genera es trabajo. Entonces, y el trabajo, generando empleo, generando trabajo, no puedes ser tan irresponsable de no regresar a ver a la seguridad social, porque en algún momento o por un accidente te tienes que jubilar por salud o porque ya tienes y has cumplido una edad determinada y tienes que llegar a poder vivir dignamente cuando ya no puedes trabajar. Y para eso sirven las pensiones. Entonces, realmente esa es el alcance maravilloso de la seguridad social. Yo soy súper agradecido, como le había dicho al principio. Le tengo a mi madre, a mi suegra, pero algo más importante, en el tema del servicio de salud, tengo unas hijas que tienen 27 años y hace 27 años nacieron en el Hospital Carlos Andrade Marín, en el departamento de ginecología, y nos atendieron bien. Y era el momento que estábamos comenzando a trabajar, que no teníamos para una hospitalización de carácter privado. Y un tema, uno como a veces eso no se lo determina uno. Tuve mellizas y era un embarazo de alto riesgo. Y me había dicho el médico, el ginecólogo, que si daba a luz mi esposa antes de tiempo, solo para madurar los pulmoncitos, tenían que inyectarle una inyección en los pulmones a mis hijas y el valor era semejante a lo que ganábamos mi mujer y yo juntos cada mes y era cada día que costaba esa inyección. O sea, íbamos a terminar endeudados y era por 30 días que era el mes. Era inmanejable si hubieran muerto. O sea, entonces, cuando uno está en eso, sí, tiene algunas deficiencias. Nos tocaba levantarnos a las 4 de la mañana al dispensario de Cotocollao. Yo vivo en Quito, en el dispensario del Cotocollao, hacer fila y llegábamos y se hacían los controles porque era obligatorio hacerse los controles para que te puedan atender el parto en el seguro. Pero no tienen idea lo maravilloso que fue. Llegamos al hospital, le vieron que era un embarazo de alto riesgo, le dijeron, no, pero ¿para qué va a dar a luz en este momento? Señora, mejor quédese aquí en la sala de alto riesgo y le tuvieron 30 días. En mi economía de ese momento no hubiera funcionado de ninguna manera, de ninguna manera. Entonces, solo es un acto de gratitud a la seguridad social. La seguridad social sirve para cuando llegas a una edad determinada te puedas jubilar, sirve cuando tienes un accidente y puedas hacerte atender, sirve para cualquier enfermedad no pronosticada, no, bueno, una Catastrófica que sea la enfermedad salud. exactamente. En esos casos te salva la seguridad social.
Y es muy beneficioso para muchas familias. Esto lo disfrutarían casi el 20, el 40% más o menos de la población total que está afiliada y que todavía puede acceder a esos servicios, porque hay mucha población que ya no está afiliada por tema de desempleo y todo eso, y ya no, y no accede a ese beneficio. Antes, la seguridad social, en el caso de los militares, se jubilan muy temprano. Ellos pueden disfrutar de una seguridad social en donde tienen un tema económico en el que pueden viajar, disfrutar, distraerse, viajar con su familia. Pero la seguridad social privada es mucho más fuerte porque se jubilan a una edad de 60 años cuando prácticamente las personas ya no tienen ni el entusiasmo para viajar, ni la estabilidad o la eficiencia para trabajar. ¿Cómo esto beneficia cuando suben más los años de aporte al afiliado? Te comento, acaba de salir un informe de la comisión que formó el presidente Lazo para evaluar la situación. Y el informe dice que es una situación calamitosa de la seguridad social. No digo que están mintiendo, no digo que no han cambiado las condiciones, pero de ninguna forma una regresión de derechos debe ser la solución. Como tú bien lo has planteado, no puede ser de que se piense que la solución, que es la única solución, el incrementar los años de aportación. O tal vez la otra propuesta que tienen es incrementar la cantidad del porcentaje de aporte que se le hace a la seguridad social. Siempre es en desmedro del trabajador. Y eso no nos parece, te digo con claridad, yo estoy apoyando, tenemos un proyecto político con Yacu Pérez, con la lista 2, a quien estoy apoyando para que llegue a la presidencia de la República. Y algo que me ha unido mucho, mucho, mucho con él es que encontramos la solución. Encontramos la solución, y te lo digo con claridad, porque primero, la seguridad social es de los afiliados. La seguridad social no puede ser privatizada. A veces tengo la sensación de que se le quiere como dañar al servicio para que la gente se tenga tanto despecho del servicio, de que digas, vamos al sector privado, que ahí lo que uno aporta, uno le devuelve. Pero se están olvidando de que el primer principio de la seguridad social es la solidaridad intergeneracional, que es que cuando estamos jóvenes, estamos fuertes para trabajar, podamos mantener a nuestros viejitos. La solidaridad también de entre el que mucho gana, aporte más, con el que gana mucho menos, aporte menos, pero que los servicios y los beneficios sean exactamente iguales, porque no somos diferentes. No somos diferentes. Entonces, nuestra propuesta es que a la seguridad social la vamos a fortalecer, porque no la vamos a permitir a que se privatice. Punto uno. ¿Qué se va a hacer para fortalecerla? Hay una deuda que está entre 6.300, solo para que tengas una idea de la falta de información, entre 6.300 millones y 10.000 millones que debe el Estado ecuatoriano al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y hay otra deuda, que es la que está histórica, de 4.570 millones. Entonces, la propuesta es darle activos productivos, como se lo hace en todos los países desarrollados. Las cajas de seguro tienen activos productivos. ¿Qué se entiende por activos productivos? Hay 3 hidroeléctricas en la cuenca del Paute. Se llama Mazar, Molino y Sopladora. Cada una de ellas está produciendo energías limpias, energía hidroeléctrica. Y esas están valoradas y tienen una vida útil de aquí a 30 años. Y si les damos buen mantenimiento, 50 y más. Pero, ¿qué es lo importante? Que están valoradas en 3.500 millones. Y asimismo, en este gobierno se estaba pensando vender el Banco del Pacífico. No hay que venderlo. Hay que incorporarle, mejor que está valorado en 980 millones, hay que incorporarle y entregarle también a los afiliados de la Seguridad Social. Entonces estaríamos pagando con dación en pago a los afiliados productos, bienes que generan un flujo.
El Banco del Pacífico en el año 2022 produjo $100 millones y las hidroeléctricas produjeron alrededor de 250 millones. Entonces, ¿sabes la maravilla que es entregarle en dación en pago? Es como darle a una persona no solo un carro, es como darle un taxi con puesto y con trabajo. Es decir, es como cuando nuestros padres pensaban en construir un local comercial para poder arrendarlo y que ya de que estén viejitos poder cobrar el arriendo y de eso vivir. Eso es lo que hay que hacer con la seguridad social. Ah, entonces ahí va a cambiar. ¿Social es Radical. pública, otros dicen que es privada? No, 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 ¿Cómo saber no. si es pública o privada No. cuando la seguridad social pertenece a sus afiliados? La Constitución de la República determina que es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es público y que no se lo puede privatizar. Y la propiedad es de los afiliados y de los pensionistas. Eso es así. Está Ah, dentro ahí del derecho. viene, Pero hay una sí, diferencia. Hay una ahí diferencia. hay un debate, porque ¿cómo decirlo que es público cuando la asistencia o el servicio se le da únicamente a sus afiliados? No es a todo el público como un centro de salud. El objetivo es que todo el mundo, todas las personas que están en ejercicio del trabajo, y en eso me ha faltado tal vez de explicar. Tú con mucha claridad has establecido que, claro, la seguridad social está para los que tienen trabajo y para los que no tienen, que es la mayoría de los ecuatorianos. Por supuesto, ese es el problema. El problema no es los que están afiliados. El problema es que tenemos que generar suficientes fuentes de trabajo para que todos, ojalá, pudieran estar afiliados. Y por eso regreso a la propuesta que me ha unido a Yacu Pérez, es que él está pensando en las pymes, él está pensando en las microempresas, él está pensando en la señora de la tienda, en el señor del taxi, en el agricultor. Yo soy agricultor, vengo de una, del sector rural. En el sector rural, la seguridad social, lejos pues, o sea, casi un tema desconocido. Lo más cercano que tienes es el dispensario del Seguro Social Campesino y no te dejan afiliar y no te dejan vincularte cuando tienes algún trabajito ahí, sino solo te obliga, solo cuando eres jornalero te dejan afiliarte. Entonces hay algunas cosas que hay que arreglarlas y entonces por eso lo más importante es la generación de empleo. Algo que tenemos que tratar fuertemente, porque está de moda no hablar solo de la seguridad social, sino lo que está de moda de hablar en estas elecciones, dicen que es de la seguridad pública, porque a mí también me duele que en las calles están llenas de sangre por la delincuencia, que en los parques están llenos de desconfianza y la gente se te acerca a alguien trotando y tú empiezas a trotar más rápido o a salir corriendo porque crees que te van a asaltar o porque crees que te van a robar. Hemos perdido gran parte de la paz, pero la única solución, y créeme, y a todos los radioescuchas, de una solución verdadera, definitiva para la inseguridad es dando dignidad. Y la dignidad a las personas se les da cuando tienen trabajo, cuando un padre de familia puede con su trabajo dar salud, dar alimentación, dar educación a sus hijos, y eso es dignidad. Cuando les das eso, cambia la naturaleza del delito, cambia la naturaleza de las circunstancias, porque lo que sí estamos seguros con Jaco Pérez es que no solo con balas y fusiles vamos a lograr contener el crecimiento de la inseguridad. Lo que hay que hacer, sí, hay que fortalecer a la policía, sí, hay que dar unas condiciones más adecuadas, etcétera. Pero nada va a servir si no nos preocupamos del generador del problema. Y el generador del problema es la pobreza. Entonces, Y con eso te tengo que cortar un momento porque nos vamos a ir a una pausa y vamos a seguir tratando este tema. Vamos a, después de la pausa, a conversar cuáles son las soluciones a estas necesidades que el país tiene y cuáles son las propuestas que se están generando.
con Pancho, con el doctor Pancho Vergara, que nos está acompañando esta noche. Así que les invitamos a que nos sigan en la segunda parte de este magnífico diálogo abierto, no sin antes recordarles a todos que somos retransmitidos por Publicarte al Día desde Loja, La Nueva Sociedad, Plataforma Cívica, Citizen 593, la Coalición de Medios Digitales, la Red de Evolución de Radios Comunitarias de Evolución, Voces Milán en Italia, Ayahuasca Internacional en España y toda la red de medios de la coalición que se unen a esta retransmisión de estos programas. Vamos a una pausa comercial y volvemos con más de Diálogo Abierto. Bienvenidos, volvemos de esta pausa comercial, dándoles a conocer las radios que nos retransmiten todo ese grupo de organizaciones sociales que se unen a gestar estas acciones comunitarias. El día de hoy estamos en diálogo abierto y nos acompaña el candidato a la Asamblea Nacional por la alianza Claro que se puede, junto al candidato Yacu Pérez, el doctor Francisco Vergara, con quien estamos conversando sobre el tema de la seguridad social y ya nos ha discernido algunas dudas que son, el beneficio a nuestra vejez, a las necesidades se van gestando en el momento. Ante esto nos queda, bueno, algo que ya nos contestó, hay que generar mayores fuentes de empleo para que de esa manera todos puedan estar afiliados. Y eso sí, es algo muy bueno. Ahora la pregunta clave, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacer que haya mayores fuentes de empleo cuando todo el mundo anda recortando personal o pagando eh, podría decirse sueldos míseros en los que apenas les alcanza para sobrevivir? ¿Cómo hacer para generar fuentes de empleo? Excelente pregunta, muchas gracias. Y lo que yo les quería era cerrar un poco la idea de la seguridad social es no vamos a permitir que se privatice el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. No, esos son principios de solidaridad, esos son principios de que realmente dan estabilidad a un Estado, a un gobierno, y eso es algo que todos debemos defender. Entonces tenemos que pagar la deuda, ¿sí? Y no va a salir $1 del presupuesto general del Estado. De paso, impedimos de que privaticen las hidroeléctricas porque se ve que andan rondando para llevarse la carne, como quien dice, y a que se lleve la carne un privado preferible, le entregamos a la seguridad social. Y lo más importante es que se generan $350 millones de flujo para la seguridad social. Entonces, vas a poder hacer aproximadamente 14 hospitales o puedes contratar a 14,000 médicos nuevos. O sea, es una maravilla, va a cambiar la naturaleza
de la seguridad social. Y el problema de la seguridad social es que cada vez, y eso es una realidad, tenemos menos hijos. Las parejas ya no estamos en como hace 20 años cuando se hicieron los primeros estudios actuariales y se calculó. Ya antes veníamos de familias de 8, de 6, y ahora en realidad se tiene 2, 4. Y cuando hicieron el estudio actuarial, calcularon que iban a sostener 8 afiliados a cada pensionista. Entonces hay que cambiar ese modelo, hay que repensar ese modelo. Entonces hay que darle bienes productivos. El seguro social ya no puede estar con bienes improductivos, es decir, los lotes de terreno que tiene por ahí, las casas que tiene por ahí, más le cuestan los impuestos y más le cuesta mantener o tener un guardia. Todo lo que tenga el Los seguro social, edificios que están detrás de la caja del seguro. por supuesto, o sea, tienen que generarle renta, cosa que darle una sostenibilidad. Con el cálculo que hemos hecho inicial de flujo, con estos 350 millones y pagando la deuda de los 4.570 millones de dólares que se le pagará, garantizamos hasta el 2080 las pensiones. Es decir, yo ya tengo tranquilidad de que sí me voy a poder jubilar y que sí me va a llegar la pensión. Lo hago por interés propio. Es una realidad, porque yo he aportado Y que no me y, van a subir los años. y que no me van a subir los daños y no podrían. ¿Por qué? Porque yo entré a la seguridad social bajo unas condiciones y bajo esas condiciones he aportado. Entonces, y no tiene retroactividad cualquier norma venidera o cualquier decisión que venga. O sea, esas cosas son impracticables si queremos respetar a la Constitución. O sea, serían inconstitucionales si nos quieren cambiar las condiciones en otro sentido. Pero voy a la pregunta que me hacías, porque lo más importante también es preocuparnos del que no tiene empleo y del que le queremos meter en la seguridad social, en el que le queremos meter en el tema de, de un país De productivo, de los un país que beneficios. salga adelante. Entonces, lo que se necesita es una ley de fomento para las micro y pequeñas y medianas empresas porque tenemos una cantidad de emprendedores, de gente inteligente que tiene ganas de generar un trabajo, de generar un producto, de entregar un producto. Y un tema, las pymes son las que menos exportan, generan más empleo, son las que menos ganan, las que no exportan, y no digo que estoy en contra de los exportadores, me encanta que la gente exporte, más aún cuando tenemos un país dolarizado y no tenemos otra forma de tener circulantes, sino a través de las exportaciones. Pero solo como conciencia, las pymes producen para el mercado local. Y por eso también tenemos que hacer una campaña de consuma lo nuestro. Porque cuando tú consumes un producto generado en el Ecuador, como una camisa, como un alimento no importado, así te salga un poquito más caro, pero es un poquito y eso es falso, no te está saliendo más caro. Lo que sucede es que estás generando trabajo para la gente, estás pagando impuestos, es decir, estás financiando la educación, la salud pública, es decir, estás teniendo trabajo y estás dando dignidad a los propios ecuatorianos. Cuando consumes algo importado, estás dando trabajo al país de donde estás fabricándose ese producto. Entonces, en eso necesitamos hacer conciencia. Y ahí vas generando empleo. Le vas haciendo, y no digo que quiero un país cerrado, al contrario, yo necesito un país abierto, pero siempre respetando el empleo y el trabajo y el producto nacional. ¿Cómo se genera? ¿Cómo competir hacia un mercado internacional? ¿Cómo generar estas fuentes de empleo cuando tenemos productos mucho más económicos? Y cada vez nos están invadiendo más productos chinos, productos colombianos, de distintos países con mucho mejor calidad, con mayor tecnología, con normas. ¿Cómo competir con eso cuando Pongamos un en ejemplo. nosotros, en nuestro país todavía no existe eso, o no lo hacen de esa manera? Pongamos un ejemplo. Primero, de la calidad no estoy de acuerdo porque en el Ecuador hay productos de excelente calidad. Tal vez desde el precio, tal vez desde el precio. Pero recuerda que estás en un país dolarizado, en donde tenemos y nosotros somos responsables con la naturaleza. Recuerda que nosotros no tenemos apoyo del Estado y eso es algo que tenemos que promover. Si solo hablamos de China, solo hablamos de China,
y de ese tratado de libre comercio con China, que se vanagloria el gobierno de Lazo de que lo negoció en tiempo récord. No, no lo negoció nada. No conocemos ni siquiera las condiciones. Sí, allá, respeto a los derechos laborales en nada. Peor a los derechos de la naturaleza y a la responsabilidad ambiental, pues. Nada. De ahí los volúmenes que maneja China, inmensos. O sea, no lo vas a lograr competir. Pero no pienses que vas a tener las condiciones de trabajo que tienen en China. O sea, los ecuatorianos, con las condiciones que tenemos en el Ecuador, no nos merecemos que nos quite el empleo un chino. Y hablando así con toda claridad, con toda claridad. Y eso es lo que buscamos, ¿no? O sea, que nos den tecnología. En China, el gobierno ha dado 70 años financiamiento, o sea, para hacerlo una potencia industrial. Si nosotros solo tuviéramos créditos como pequeños que somos, solo al precio de que les dan los créditos al sector corporativo. Nosotros pagamos el doble cuando sacamos un crédito, o un pequeño productor, un pequeño agricultor, un pequeño industrial, ¿cómo se llama? Un zapatero, un manufacturero de ropa, alguien del sector alimenticio. Nos cuesta el doble. Llegamos hasta 22, 24 y hasta 26% anual. ¿Quién puede desarrollarse y quién puede comprar tecnología a esas tasas? Si nosotros tuviéramos créditos de un solo dígito, ya estaríamos en otras condiciones. Si nosotros tuviéramos un poquito de estabilidad en el horizonte, que no nos estén cambiando, ¿te puedes imaginar que cada municipio maneje el uso del suelo y que nos cambian cada año el uso del suelo? O sea, tú coges y pones una tienda, haces columpios, o sea, juegos infantiles para los niños y tienes tu carpintería. Y mañana te dice el municipio, no, ya no es industrial, ya no te dan la LOAE para que puedas trabajar. Y te dicen, ese terreno ahora es residencial. Entonces, todas esas cosas es falta de seguridad jurídica, falta de recursos, falta de estabilidad, falta de financiamiento. Entonces, si logramos promover desde la Asamblea Nacional una ley que nos permita dar esas condiciones, te aseguro que va a haber más empleo, te aseguro que va a haber más trabajo. Y si promovemos el consumo de los productos nacionales, estaremos al otro lado. Realmente serán los primeros pasos para dar la transformación que el país necesita. Ya es hora de hacerlo. Eso garantizaría que haya mejor seguridad social, que haya los servicios, que haya los médicos, que haya medicinas, ya que en la actualidad el ser afiliado no garantiza que le van a dar medicinas. Se ha visto muchas personas peleando, esperando que le den medicinas o yéndose a comprar afuera. Al igual que muchas personas que están hospitalizadas, les mandan a sus familiares a comprar medicinas afuera. Y aún más de las personas que tienen una dependencia a un fármaco que por su estabilidad de salud necesitan consumirlo. Entonces, Es que todas esas generamos deficiencias empleo, se pueden por subsanar. supuesto. Generamos empleo, tenemos más afiliados, la base de sostenibilidad de los enfermos y de los pensionistas se hace viable, se hace sostenible y no tienes que aumentar los años de servicio ni tampoco tienes que aumentar el nivel de aporte. Justamente la pirámide y la conformación demográfica la corriges. Si el problema que tenemos es que no hemos logrado dar y generar empleo pleno a nuestros ecuatorianos para que puedan estar afiliados, no es fácil, hay que trabajarlo. Para eso se Sí, necesita voluntad política y manos limpias. Lo que no hemos más que todo tenido, voluntad política. no hemos Más que todo tenido voluntad, hay que hacia atrás, hacia atrás. Sí, hay que ser claros. Muchos de estos temas se pudieran sanar o subsanar, pero no ha habido la voluntad política, porque no ha habido la cantidad de votos que favorezcan a un grupo de personas que no tienen el recurso económico para comprar las conciencias o comprar las manos en la Asamblea Nacional para que voten a favor. Entonces no ha habido esa voluntad política.
una pregunta más. ¿Qué es y qué pasaría o qué se puede hacer con todo ese dinero que tienen que devolverle al BIES, al IES? ¿Qué se puede hacer para recuperar esos fondos? Porque muchos de esos dineros pertenecen a los ecuatorianos. Alguien en algún tiempo, algún presidente lo dijo que eso era de los ecuatorianos y que como era de los ecuatorianos lo podían utilizar para el beneficio de los ecuatorianos. ¿Qué se puede hacer en ese caso para recuperar esos fondos? Porque al final del día son aportes de los mismos afiliados que se deberían recuperar. A ver, de lo que yo tengo entendido y de la información que tengo, esos bonos son inversiones que tiene la Seguridad Social justamente para a largo plazo ir cumpliendo con las obligaciones de las pensiones. Realmente eso es lo que se debe garantizar ese pago y se debe asignar en el presupuesto general del Estado los recursos que permitan honrar esas obligaciones, porque no puedes hacerte como alguien dijo alguna vez que no los iba a pagar, que no hacía falta, y sí recuerdo de ese discurso, generando inestabilidad, generando desconfianza en el Seguro Social, porque el Seguro Social al final del día es una institución financiera que no tiene un dueño, sino que tiene 3.700.000 dueños. Y eso sí, esa institución financiera sí me gusta. Las otras no me gustan, las que tienen un solo dueño. Entonces, realmente es al que le debemos fortalecer y no tenerle como caja chica del gobierno nacional. Eso es muy, muy, muy complicado. Por eso en la Constitución, en el artículo 171, dice con toda claridad que los recursos asignados a la seguridad social son diferentes del fisco. Siendo institución pública, son diferentes del fisco para que no se confunda nadie. Y eso fue un gran debate en el año. ¿Qué se debería hacer para que el seguro social tenga mejor manejo y no sea un ente burocrático? Y como tú lo has mencionado, no sea la caja chica del gobierno, que cada que necesita plata la meta a mano. Empoderarnos, como siempre pasa en todas las cosas. Los afiliados y los pensionistas deberíamos estar mucho más pendientes de las decisiones que se toman en la seguridad social, porque un gran rubro de corrupción está en el servicio de salud, que es público y notorio, que hay que de alguna manera corregirlo y manejarlo de otra manera. O sea, porque se ve que se pelean por los hospitales públicos del sistema público y del IES. Entonces, en eso necesitamos generar un observatorio de los afiliados, de los verdaderos dueños, de los afiliados y de los pensionistas, cosa que sea su propio centro de control anticorrupción en la seguridad social. Y eso sí lo vamos a promover. Ante esto no me queda nada más que felicitarte, muy buenas iniciativas. Me encantaría que todo esto se pueda cumplir, pero ¿qué deberían hacer los ecuatorianos para que esto se cumpla? Porque decirlo es una cosa, hacerlo es algo muy distinto y poderlo ejecutar algo totalmente, para muchos o en muchos casos imposible. ¿Por dónde se empieza? Participando en las elecciones, poniendo el pecho a las balas, invitando a que todos los ecuatorianos no vean estas elecciones como una más. Este es un momento de inflexión que tenemos. Ya tuvimos un tipo de presidente, tuvimos otro de izquierda, tuvimos de derecha, hemos tenido de todo y todos nos han fallado. Y te digo con toda claridad, yo le acabo de escuchar el día de ayer a Yacu cuando presentaba su plan de gobierno. Y con toda claridad y ante los medios se comprometió en pagar parte de la deuda a la seguridad social. Ese primer paso es transformador, porque ese primer paso le hace viable al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Ese primer paso da confianza a quienes somos afiliados de que va a seguir funcionando. Con problemas, sí, con necesidad y oportunidades de mejora, por supuesto, pero que tú le pagues 4.500 millones y que le des un flujo adicional de 350 millones, cambia. Todo el mundo va a querer afiliarse, porque a veces vas, y eso hemos visto en el campo, y les dices, te voy a afiliar. No, pero ¿para qué? Pues no me afilie, mejor me da en billetes y no me afilie, yo solo hago facturita y le trabajo así porque nunca tengo servicio de eso. Nunca están Nunca. pensando en que van a llegar a ser viejos
y que de la vejez, en vez de depender de sus hijos y de la caridad de sus propias familias, vivir, que vivan de la seguridad social, de sus aportes. O sea, realmente tenemos que trabajar en la comunidad. Y por eso era mi solicitud a que participen activamente en las elecciones. Tenemos un compromiso patriótico el día 20 de agosto, de agosto, que tenemos que ir a poner el voto por quien crean y ejerzan la democracia. Participen, no dejen que esto quede a la deriva. Y si tenemos y nuestras propuestas les parecen medianamente coherentes, porque sí las vamos a poder cumplir, porque a nadie se le ocurre, pues. Todo el mundo dice, no hay cómo pagar el seguro social que siga quebrado, porque dicen, no hay plata en el presupuesto general del Estado. Pero sí hay bienes, no los vamos a vender, no los vamos a privatizar, vamos a utilizar en lo que se necesite y en donde se debe cumplir. Entonces, ojalá tengamos el favor del voto popular de los ecuatorianos que miran y tienen fe en un Ecuador diferente. Y solo para cerrar, y muchas gracias por la oportunidad, voten sí en el Yasuní, voten sí en el Chocó Andino. Recuerden que no vamos a quebrar por 148 millones de dólares al año, que es falso que entran al erario nacional, y te lo digo con claridad porque no es rentable. Son muy respetables y coinciden con toda la filosofía ambiental que tiene Yaku, pero eso más, ni siquiera es rentable, ni siquiera es rentable explotar ese petróleo. Porque si vas a atacar al ambiente, si el costo va a ser que destruyamos al planeta con un fenómeno del niño, con un solo fenómeno del niño que nos cueste 3.000 millones de dólares en los presupuestos más conservadores, ya se acabó la utilidad, pues. Recuerden que la época de la piedra, la era de la piedra, no se acabó porque se acabaron las piedras hay hasta ahora. Se acabó porque evolucionamos. Ya estamos con la tecnología suficiente. Es el momento realmente de dar el siguiente paso a las energías limpias. Entonces, solo piénsenlo, medítenlo, tenemos un lindo país. Gracias. Y bueno, esto es Diálogo Abierto, un producto de Evolución Radio Comunitaria y la Coalición de Medios Digitales. Recuerden, somos 34 medios, cada día vamos creciendo, así que si tú tienes una radio digital, quieres darle contenido, pues este es tu espacio. Desde aquí podemos replicar muchos para los canábicos, para los LGTBI, comunidades, terapeutas y de todo tipo de contenido que estamos generando. Así que sé parte de la comunidad de AYU Comunicaciones, la Coalición de Medios Digitales. Recuerden, esto es Diálogo Abierto todos los días miércoles a las 21 horas. El día de hoy nos acompañó Francisco, el abogado Francisco Vergara, con quien comentamos un tema muy interesante, la seguridad social. De ustedes depende lo que quieran o lo que se pueda hacer el día de mañana. Recuerden, es algo que sí lo necesitamos y cada quien depende hacia dónde quiere ir. Para despedir este programa y cerrar, ayúdanos con un mensaje hacia la comunidad. Como les he dicho, me he sentido muy cómodo. Gracias. En el programa Diálogo Abierto realmente nos ha permitido exponer algunas ideas. Han quedado algunas en el tintero. Espero que no sea la última vez que me invitan. Espero que pueda seguir vendiendo ideas que se necesita que las hagamos carne y que realmente participen en las elecciones. Confíen en Yacu Pérez, en la alianza, claro que se puede, y participen en las elecciones. Estamos en un momento muy importante, tenemos que rescatar al Ecuador. Muchas gracias por el espacio y un abrazo a todos. Gracias, Francisco, por acompañarnos. Gracias a ustedes por seguirnos todos los miércoles. Recuerden, si quieren conversar de un tema o darlo a conocer, este es su espacio. Nos vemos la próxima semana en Diálogo Abierto.